Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Gracias por acompañarnos a otro segmento de Esperanza para la Familia. Mi nombre es Berta Álvarez y estoy muy feliz de compartir con ustedes más sobre este tema que venimos presentando desde hace algún tiempo, que se llama Mi valor personal. Estamos al aire los domingos de las 9 a las 10 de la noche en Conexión Cristiana Radio, en Family Values Radio en la ciudad de Phoenix. También nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube como Esperanza con Berta Álvarez. La Esperanza con Berta Álvarez. Así que le invito para que agarre lápiz, papel, pluma, algo en que anotar. Puede escribir algo de lo que vamos a estar presentando y también puede escribir las citas bíblicas que estaremos hablando y luego las puede buscar en su Biblia después en su propio tiempo. Y como dije anteriormente, estamos hablando sobre el valor personal, que también puede ser mi amor propio, la autoestima, mi autoestima, lo estamos, ¿verdad? Yo lo estoy tratando de presentar de una manera que sea aplicable en todo momento. Y el valor personal tiene que ver con las cualidades de una persona, algo por lo que es valorada. Es reconocer, estimar, es el significado o el valor de una persona. A veces se dice que una persona o una cosa vale por lo que pesa, y eso es en este caso el oro, ¿verdad? El oro vale por lo que pesa. Y en otras ocasiones nos referimos a algunos objetos y decimos que tiene mucho valor sentimental, porque no es tanto el valor del objeto en sí, sino que es por el valor que se le da y obviamente que el valor que le da una persona a un objeto, alguna cosa que tiene valor sentimental, no lo tiene para otra persona. Entonces, somos las personas las que podemos determinar el valor sentimental de alguna cosa o de algún objeto. Y de la misma manera, nosotros mismos podemos determinar nuestro propio valor aun cuando no seamos valoradas por otras personas. Y ahí tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, porque precisamente eso es algo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre el rechazo, porque el rechazo es una causa muy grande de la baja autoestima. El rechazo que a veces viven las personas, que a veces vivimos por otras personas alrededor nuestro, nos hace confundirnos de nuestro propio valor como personas o como individuos. Y hay varias clases o varios niveles de rechazo. Está el rechazo circunstancial, donde una persona poco indiscreta puede decir que mal te ves o que te pasó, que te ha estado pasando últimamente, y así como que eso nos cae como un balde de agua helada porque, ¿verdad? Nos hace sentir incómodos y sentimos ese comentario uh, ofensivo, quizás degradante sobre nuestra persona. Es una especie de rechazo ocasional. No afecta mucho, no lo podemos sacudir fácilmente. Pero hay otras ocasiones donde hay periodos repetitivos de rechazo, donde hay quizás, por decir, una infidelidad, pero luego vuelve a haber otra y vuelve a haber otra. Hay desprecio y vuelve a haber otro y vuelve a haber otro. Entonces, esos son rechazos un poco más frecuentes que viene a incomodar lo suficiente, lo suficiente en una persona, y esta persona ofendida o rechazada se empieza a cuestionar, se puede empezar a cuestionar su valor, en la autoestima de sí mismo. Y están las etapas largas de rechazo, en ocasiones son años de rechazo. Vienen las situaciones cuando personas deciden no hablar más con otra persona, séase familia, séanse compañeros de trabajo, inclusive personas en la iglesia. Esto es terrible,
pero lo he visto más veces de lo que quisiera. Entonces, a veces también estos son periodos o años de rechazo. La ley del hielo, eso de dejar de hablarle a una persona por tiempo largo, puede crear mucho confusión, el bajo valor, bajo amor propio. Se tambalea la persona misma en quién es, en qué es lo que ha hecho mal por estos periodos, estas etapas muy prolongadas de rechazo. Y he compartido con ustedes en el pasado, porque en el material que estoy presentando viene la historia de una mujer que no murió no hace muchos años. Yo la conocí probablemente hará como unos 10, 12 años atrás en Michigan en una gran conferencia. Esta mujer se llamó Dory Van Stone. Ella escribió dos libros, No hay lugar para llorar y Dory, la niña que nadie amó. Fue una niña, fue una que desde muy chiquita fue rechazada terriblemente por la mamá y hacía que la niña Dory de 6 años cuidara a la hermanita más chiquita que ella, entre 4 y 5 años, y posteriormente las metió a un orfanatorio donde Dory vivió muchísimo, pero muchísimo maltrato, desde físico, emocional, sexual, y interesantemente y terriblemente ella misma se volvió una niña muy pero muy agresiva. Entonces podemos ver y podemos analizar que Dory fue un ejemplo muy marcado de lo que es o fue vivir en un constante rechazo. En su niñez, Dory no se veía, se veía a sí misma, más bien, perdón, siempre como el patito feo. Ella creía que era fea y sin ninguna posibilidad de ser aceptada ni por las personas encargadas del orfanatorio, no lo fue por su mamá. Y después, más adelante, mientras que ella vivió en el orfanatorio, todos le decían que era muy fea, eh, y todo este constante rechazo la fue marcando, porque sentía que no había absolutamente nada, nadie que la pudiera amar. Ella estaba completamente convencida de que nadie jamás la llegaría a amar. Ella describe los momentos de cuando iban las parejas a buscar niños para adoptar allí en el orfanatorio de la siguiente manera. Dice ella, estábamos todos limpiecitos, bien vestidos, bien peinados, y podíamos escuchar a las parejas que hablaban y ellos susurraban y decían, oh, esta niña es muy bonita, este muchachito está muy bien. Y ellos hablaban de los niños que estaban ahí alrededor y el corazón de ella latía mucho, porque ella decía, llévenme a mí, llévenme a mí. Ella anhelaba ser escogida, esperaba que alguien la viera y la quisiera, pero ese día jamás llegó para Dory. Ella nunca la escogieron sobre otros niños. A Dory nunca la escogieron, nunca, jamás. Ella se quedó siempre allí en el orfanatorio. No hubo ninguna pareja que la quisiera escoger, pero Dios había escogido a Dory. Ella no se imaginaba que ya Dios la había escogido. Santiago 2:5 dice, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y más adelante voy a estar comentando sobre la conversión de Dory, cómo inclusive llegó al punto en que se hizo misionera más adelante en su vida. Entonces, hablando sobre esto del rechazo, uno de los lugares, lamentablemente, donde puede marcar mucho a una persona a un niño más bien que recibe rechazo es desde la infancia, en su niñez.
Lamentablemente, se supone que el hogar es donde debería de sentirse la aceptación, el apoyo, donde se debería de edificar la vida de los niños para que puedan ser las personas adultas que deberían de ser, pero no sucede así en una gran cantidad de casos. Y en este caso, la infancia de Dory fue el escenario perfecto para compararse con las demás personas. Su hermana, que era menor que ella, siempre recibía el afecto y los regalos de su madre, pero Dory siempre era desapercibida. Las palabras de amor se dijeron para la hermana, pero no para ella. En todas las áreas posibles, Mary era la que siempre era más favorecida, eh, tanto en la escuela como en los diferentes orfanatorios en que las dos vivieron. El resto de los niños eran objeto de un trato decente, pero no fue así el caso de Dory. Ella siempre fue objeto de abuso, así que ¿cómo podía ella evitar compararse? El rechazo le daba a que ella se comparara, aún estando niña, ella decía: yo estoy más fea, mi cabello está más feo. El de Mary era un cabello suave, dócil, ondulado, rubio, y el de ella era un cabello chino, menos manejable, y ella tenía una percepción de sí misma bastante degradante. Y cuando alguien experimenta el rechazo durante toda su vida, esta persona internaliza el rechazo y comienza a rechazarse a sí misma. Eh, Cuando los niños son maltratados y se les dice: eres un tonto, estás muy fea, muy feo, no sirves para nada, el niño empieza a creer esas palabras. Y esto sucede con mucha frecuencia cuando los que son rechazados o rechazan a los niños son las personas que tienen la autoridad. Cuando es una imagen de autoridad, los padres o los maestros o los tíos o los hermanos adultos, los niños eh, se supone que dependen de ellos y empiezan a recibir todas estas expresiones. Entonces los niños lo creen, lo retienen. Es muy difícil para los niños contradecir la voz de un adulto, sea un padre o los hermanos más grandes, porque son voces mucho más fuertes que su propia voz interior de niño. Así que crecen repitiéndose una y otra vez las palabras de rechazo que reciben y se han quedado grabadas en sus corazones hasta el punto de que ahora luego ya posteriormente ellos mismos se dicen con sus propias palabras: sí, cierto, no sirvo para nada, sí, cierto, estoy fea. O sea, ellos mismos empiezan a repetir esas palabras que reciben de las figuras de autoridad. Y solo el amor y la aceptación de Dios son suficientemente poderosas para poder rescatar ese sentir de ese niño, para que se pueda cambiar su mentalidad. Santiago 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me rescatará. Entonces, la enseñanza que se recibe en la niñez sí puede contrarrestarse, pero a veces esto requiere de trabajo, de ayuda, y lamentablemente esto se ve en muchas personas con alguna clase de adicción, especialmente el alcoholismo. eh, do- las personas que son rechazadas, maltratadas de niño, abusadas, eh, muchas de las veces comienzan a querer medicarse, a querer calmar ese dolor a través de de las drogas, a través de las sustancias o alguna otra clase de adicción. El rechazo es una traición que causa vergüenza, deshonra, afrenta, confusión. Entonces, cuando esto es algo muy repetitivo, porque dijimos, está el rechazo ocasional,
por imprudencia de las personas a nuestro alrededor, por comentarios, frases o acciones, pero si es algo ocasional, pues no nos afecta mucho. Cuando es algo muy repetitivo y por tiempos muy prolongados, marcan la vida de la persona de una manera muy, pero muy profunda, que solamente a través de ayuda terapéutica, consejería, oración, claro que la palabra de Dios tiene suficiente poder y se necesita también la dirección para saber dónde buscar, qué buscar, de manera que pueda una persona sobreponerse al rechazo que haya recibido en algún punto en su vida o en algún periodo largo en su vida. Cuando hay hogares adictivos, cuando hay rechazo de padres en lugares adictivos, hay mensajes que los niños reciben, que es lo que se queda. Por ejemplo, donde hay padres adictos a sustancias, seas el alcohol, la mamá o el papá o la mamá o a veces los dos, los niños pueden creer, el alcohol son más importantes que yo. O sea, yo no valgo. Y estos son los niños que muchas de las veces crecen aislados, separados, porque los niños aprenden, especialmente si se les dice no llores, no digas nada, no le digas a nadie. Entonces los niños desarrollan una personalidad aislada por los padres que están viviendo en sustancias, en alguna clase de adicción. Hay otros hogares, el rechazo de los padres en hogares que quizás los trabajan mucho. El papá trabaja mucho y no está presente, pero está ausente. A veces la mamá y el papá trabajan. Entonces, son situaciones donde los hijos crecen sin límites o demasiado permisivos y entonces el mensaje que reciben de rechazo es el trabajo excesivo es más importante que yo. Eso es lo que el niño piensa. Claro que al momento quizás lo disfruta, él sabe sentir que no tiene límites, que entra y sale de la casa, no se da cuenta los papás, entonces, pero eso crea una especie de inseguridad. También están los hogares donde los padres se enfocan mucho en el qué dirán. Entonces el mensaje de rechazo es, a mis papás les importan más otras personas que yo. O los hogares donde los padres son perfeccionistas, quizás el rechazo, el mensaje de rechazo son que sus demandas de perfección de los padres son más importantes que yo. Y estas son las situaciones donde a veces los padres esperan muy buenos grados de los hijos, tienen expectativas muy altas, los estándares de los papás son muy altos porque son muy perfeccionistas. Entonces, los hijos crecen con ese rechazo que posteriormente se viene a ser como un castigo para ellos mismos. También están los hogares donde hay abuso emocional. Ya no te quiero porque el niño o la niña eh, hace algo, comete un error o hace algo indebido y entonces el mensaje de rechazo es siento que no soy nadie. El niño se siente confundido porque a veces a los hijos se les crea culpa. Y mira nomás todo lo que hago por ti, esto es tu culpa. Entonces viene ese abuso emocional. En otras veces es abuso verbal. Eres un esto, eres un aquello, no sirves para nada, quizás muchas malas palabras, palabras muy degradantes, estás gorda, estás flaca. He oído muchísimas cosas que quedan, he oído comentarios de personas que hablan de expresiones que usaban los padres y al momento de empezar a hablar alguna manera, alguna palabra que era muy repetida, cuando esa persona adulta de
60 años, la dice, la recuerda, no puede detener las lágrimas porque esas palabras ofensivas de rechazo quedan muy, pero muy marcadas en la vida, que no se borran a través de los años. Entonces, eso, el mensaje de rechazo es: me siento muy insegura. Y es interesante ver personas de 40, 50 años con tanta inseguridad en sus vidas. El abuso físico, golpes, maltratos, con el cinto, con la mano, con palos, con tantas cosas, ¿verdad? Eh, eh, los niños se sienten como que son un saco de box, de boxeo, o sea, donde solamente el acercamiento del padre o la madre es para el maltrato físico, o sea, pasa y rápido se cubren porque todo el contacto físico ha sido de continuo para maltratar. Y por último, uno también muy, pero muy terrible, donde ha habido alguna clase de abuso sexual, que puede ser desde tocar al niño o hacer el niño tocar al adulto o a la otra persona. Eh, el abuso sexual puede ser con o sin penetración. Muchos niños que por diferentes cosas, razones o motivos se crían con los abuelos o con algún tío o alguna tía y reciben esta clase de abuso sexual, entre otros, pues viven un rechazo muy, pero muy penetrante en sus vidas. Pero hay solución para esto y lo vamos a estar, lo quiero compartir brevemente con ustedes. Yo creo que una de las cosas que es muy importante hacer es poder encontrar la verdad de lo que se ha vivido. El hecho de que alguien me rechazara, ¿determina eso mi valor o lo puedo cambiar yo? ¿Puedo cambiar yo mi valor o debo de quedar marcada para siempre por el rechazo de aquella persona? Entonces, es importante encontrar la verdad por lo que es y nombrarla. También se necesita perdonar a aquella persona, no porque lo pida, ni siquiera, probablemente ya ni siquiera esté viva, pero se puede perdonar el maltrato de aquella persona. Es importante reconocer que el perdón es para mi bienestar, no para el beneficio de la otra persona. Lo otro es que se debe de admitir y rechazar la amargura, el resentimiento, el odio, la rebelión. Todo eso se tiene que confesar delante de Dios. La otra persona hizo algo, pero yo también soy responsable por mis propios sentimientos delante de Dios y se deben de confesar y rechazar. Aceptar la aceptación de Jesús. Aceptar de que Dios nos ha aceptado. Efesios capítulo 1 versículo 6 dice que nos hizo aceptos en el amado. Y por último debemos de aceptarnos nosotros a nosotros mismos. Nosotros podemos aceptarnos por lo que somos, por donde estamos, independientemente de lo que hayamos vivido. Y si usted ha vivido algo de esto que he hablado, quiero invitarle para que haga esta oración. Yo quiero invitarle a que usted pueda sanar su corazón del rechazo, cualquiera que ese haya sido, sea circunstancial, repetitivo o si fue algo muy prolongado. Usted puede hacer esta oración. Vaya delante de Dios y dígale: Señor, te doy gracias de que tú me amas. Te doy gracias que nos has dado a Jesús, tu Hijo, quien murió en mi lugar. Te doy gracias que Él cargó mi pecado y tomó mi rechazo. Él pagó mi pena. Señor, ahora vengo delante de ti a través de Jesús. Ya no soy rechazada o rechazado. No estoy excluida por lo que viví, por lo que me hicieron. Tú me amas en verdad. Soy tu hija de verdad. Tú eres mi padre. Yo ahora pertenezco a tu familia.
pertenezco a la mejor familia del universo. Te doy gracias porque el cielo es mi hogar. Ahora yo pertenezco a ti. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si pueden notar, en esta oración no se habla del rechazo de las demás personas, solamente se habla de la decisión de recibir que hemos sido aceptados, que hemos sido amados por Dios. Bueno, vamos a tomar aquí un pequeño descanso y le recuerdo que regresamos en unos minutitos con el siguiente segmento.